Aleluya. Muy bien, hermanos, en esta hora que el Señor les bendiga. Por la, Le damos gracias al Señor por la oportunidad que se me da de estar acá frente a usted para exponerles la palabra. Es una bendición cuando hablamos en base a la palabra y no en base al pensamiento humano, sino que nos basamos en la palabra. Entonces, la palabra como que nos pone en un solo nivel a todos y nos deja al descubierto tal y como somos. Entonces es un privilegio grande poder hablar de lo que es la palabra del Señor. En esta hora, pues yo quiero, para iniciar, que oremos y que le pidamos al Señor que nos bendiga, que nos dé un espíritu de revelación y de entendimiento, de poder, de amor, en el cual pues la palabra pueda traer a nuestras vidas un cambio de mente y que cada día nosotros vayamos siendo renovados. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar acá al frente de tu pueblo. Bendecimos a nuestro pastor, nuestro Padre espiritual que nos ha delegado para este privilegio glorioso. Te damos gracias a ti, Señor, porque eres grande, eres bueno, eres poderoso, eres fiel y sobre todo estás siempre con nosotros. Hoy te pedimos que venga sobre nuestra vida un espíritu de revelación de la palabra para que podamos entenderla tal y como tú quieres, Señor, y que lleve a cabo el propósito en nuestra vida para el cual, Señor, tú nos la das. Nos metemos bajo el manto quíntuple del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro y declaramos tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas de una manera gloriosa. Bendecimos a tu pueblo ahí donde está, que sus hogares, sus casas, sus familias, sus hijos sean bendecidos de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. En esta hora, pues a mí se me ha delegado a hablarles sobre un tema muy importantísimo. Bueno, de hecho, todo en la palabra es importante, pero como que este tema viene a tener una relevancia muy importante en nuestras vidas y quiero hablarles precisamente del arrepentimiento. Cuando nosotros hablamos de la palabra arrepentimiento y lo buscamos en los diccionarios de la Real Academia Española, eh, podemos ver que define arrepentimiento como cuando una persona comete algo malo y siente un pesar o un dolor por lo que cometió. Y, y- y así está, así lo define la Real Academia como un dolor o un pesar que uno siente cuando comete alguna falta. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos ver que arrepentimiento, pues, no solamente es un pesar o un dolor, sino que va más allá. Arrepentirse, según nosotros lo podemos ver en base a la palabra, es un cambio de mente, donde la persona reconoce su inmadurez y sus faltas cometidas y, y reconoce que no puede vivir alejado de Dios. O sea, reconoce que no es eh, independiente, sino que es dependiente del Señor. Entonces, arrepentimiento en la Biblia lo define en el griego y en el hebreo eh, de, de varias formas. Eh, según la palabra hebrea nacham, del numeral 1562, y la palabra griega meta, metanaía,
En el griego 33:41. El griego 33:38 también define la palabra metaiomai, y en el griego 33:40 metanoeo, que, que quieren decir lamentar, cambiar de idea, volverse, retomar, cambiar de pensamiento, pensar que viene del corazón. O sea, un pensamiento que nace del corazón. Y rechazo de un proceder indeseable. O sea, cuando uno ha tenido un procedimiento, una conducta o un caminar en su vida indeseable al Señor. O sea, aquello que el Señor abomina y rechaza. Entonces, cuando nosotros venimos y tenemos un arrepentimiento, hay un cambio de mente en nosotros, un cambio de pensar, y rechazamos todo aquello negativo, todo aquello malo, todo aquel pecado que nosotros en algún momento cometíamos. El arrepentimiento es propiamente de la voluntad humana, pero es el Espíritu Santo el que obra de una manera sobrenatural sobre el hombre, el cual lo lleva a un arrepentimiento. Y por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de todo pecado, de todo juicio, de toda justicia. Y veamos cómo todo va en orden. Y como dice el apóstol, en la palabra, todo altera, o sea, el cambio de altera, o sea, de alteración de las cosas, viene a alterar el producto. Entonces, por eso dice el Espíritu Santo es el que convence de todo pecado, juicio y justicia. Porque en el arrepentimiento viene viene al hombre de una manera que le permite arrepentirse de todo lo que cometió, pero tiene que ir cambiando, y por eso, perdón, por eso acá en la palabra se define arrepentimiento como un cambio de mente, porque es un constante evolucionar del hombre que dejó de hacer lo que era malo y va en una evolución constante donde su mente va siendo renovada constantemente hasta llegar a alcanzar la estatura que el Señor quiere que el hombre alcance. Entonces, como les decía, el hombre humanamente reconoce su pecado, pero es el Espíritu Santo el que trae ese reconocimiento, y por eso les decía yo que es el Espíritu Santo el que convence de todo pecado. Después de haberlo convencido de todo pecado, lo convence de todo juicio, y después lo convence de justicia. Entonces es como que va en una evolución, se arrepiente de su pecado, va cambiando, va siendo renovada su mente, como ya vimos que quiere decir metanoía o metanoeo, y va practicando la justicia, el buen juicio en la persona, hasta que esta persona alcanza, como ya les dije, la estatura deseada. Yo quiero que leamos para todo lo que ya les he mencionado, vayamos a la Biblia para que usted vea que no les estamos perdón. Leamos Romanos 2:4.
Ahí en Romanos 2:4 nos vamos a nosotros a dar cuenta. eh, Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces el cristiano viene a, como les decía, a llegar a una evolución constante donde llega al arrepentimiento a través de la bondad, a través de la misericordia del Señor. Entonces, el hombre reconoce su pecado, eh, viene a dejarlo atrás y constantemente vive en un cambio, en una evolución. Y el Espíritu Santo es el que hace que esta persona vaya teniendo un cambio en su manera de pensar a través de la palabra. Y así de una manera sobrenatural, de una manera gloriosa, el hombre llega a una estatura eh, que el Señor, perdón, ha deseado siempre el hombre pueda alcanzar. Pero leamos Romanos 12, Romanos en el capítulo 12, el verso 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo a través de la ley le hace ver al hombre su pecado, pero que no solo se queda ahí solo con la ley, sino que a través viene la gracia y le permite la benignidad o la gracia del Señor poder evolucionar en su manera de pensar, en su manera de hacer, para llegar a la plenitud del conocimiento pleno de la palabra del Señor. Entonces, al arrepentirse, podemos llegar a una conclusión en lo que ya les dije, que el arrepentimiento no solo es del pecador. El pecador viene, se arrepiente de su pecado y le acepta al Señor como su único y suficiente Salvador, y empieza un proceso de crecimiento como cristiano para poder llegar a lo que el Señor quiere que llegue. Pero si lo trasladamos a la vida del cristiano, también vemos que es necesario, según ya leímos en Romanos, que el cristiano tiene que estar en un constante cambio de mente para poder evolucionar, para poder crecer, en un constante arrepentimiento. Entonces, para ya poder concluir en esta fase, pues, leamos Romanos 7:23. Ahí podemos ver lo que ya les dije. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces es ahí la importancia de un cambio de mente, porque cuando nuestra mente viene a cambiar
viene a arrepentirse y a cambiar de todo aquello malo que nosotros habíamos hecho y aún siendo cristianos a veces cometemos. Y es por eso la importancia de que haya un constante cambio de mente en nosotros o arrepentimiento como comúnmente conocemos nosotros la palabra. Entonces es necesario que haya ese constante cambio en nuestra manera de pensar. Cuando viene el arrepentimiento, trae consigo también beneficios. Y una de las, o sea, cuán importante es el arrepentimiento en nuestra vida. Cuando nosotros vemos en el libro de Mateo, ahí Mateo capítulo 3, 1 y 2, ahí podemos ver nosotros que Juan el Bautista venía predicando del arrepentimiento. Desde el inicio del Nuevo Testamento, Pablo predicó sobre el arrepentimiento y decía: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y esa es la importancia del arrepentimiento. En el libro de Lucas, leamos Lucas 24, 47. Ahí también podemos ver cuando Jesucristo les hablaba del arrepentimiento. 24, 47. Y les decía, vamos a leer desde el 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La importancia del arrepentimiento es que a través del arrepentimiento nosotros tenemos entrada a un cambio constante en nuestra vida cristiana para poder obtener la salvación. Entonces, desde un principio, ellos predicaron el arrepentimiento. Y nosotros ahora estamos viendo acá qué es arrepentimiento, porque no solamente, como les decía al principio, es un pesar o un dolor por algo que se cometió, por un pecado que se cometió, pero no evolucionamos, ahí nos quedamos. Es como, poniendo un ejemplo, una persona un pecador que le gusta beber, digamos así, y que se emborracha y que ya borracho comete algunas faltas y que otro día está arrepentido de haberlo hecho, pero que ya a los pocos días lo vuelve a hacer. Entonces ese es el arrepentimiento humano, diríamos así. Pero ya el arrepentimiento basado en lo que el Señor nos enseña a través de su palabra es algo muy diferente y va más allá de lo que es un dolor o un pesar que se siente por un pecado o por una falta que se cometió. También hay beneficios de arrepentirnos. Yo quiero que leamos algunos versos que nos traen, en los cuales podemos ver los beneficios que nos trae el arrepentimiento. En primer lugar, dice la Biblia que el arrepentimiento nos trae refrigerio. Eso lo podemos ver en Hechos 3:19. Acompáñenme a ver Hechos 3, capítulo 3, verso 19. Dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento nos trae descanso, nos trae reposo, no solo en nuestro cuerpo, sino en nuestro ser integral. De esta manera, como dice acá en el libro de Hechos,
nos trae refrigerio a nuestra vida. Entonces, en el otro punto de los beneficios del arrepentimiento, dice que podemos disfrutar de la compasión de Dios, quien está esperando que su pueblo se arrepienta para traer sobre ellos bendición abundante. Eso lo podemos ver en Ezequiel, 14, desde el verso 6 hasta el 11. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová, el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestros rostros de vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiesen apartado de andar en pos de mí y hubieren puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo extraeré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad como la maldad del que consultare. Así será la maldad del profeta, porque para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Cuando el hombre se arrepiente de todo pecado, cuando el hombre viene a tener un cambio, una metanoia en su vida, el Señor se va a acordar de él, el Señor va a tener misericordia de él y va a traer muchos beneficios a su vida. Otro beneficio que podríamos ver acá en la Biblia, dice que genera vida. Según los versos de Ezequiel 18:32, Lucas 13:3 y Hechos 11:18, por si usted está anotando, yo sé que lo está haciendo ahí en su casa, para que usted después pueda corroborar y ver que en base a la palabra que es el arrepentirse. ¿Qué es el arrepentirse? ¿Quiénes deben arrepentirse? Como ya hemos visto, la importancia del arrepentimiento, los beneficios que trae el arrepentirse. Y más adelante vamos a ver quién es un ejemplo de lo que es arrepentimiento y lo que es remordimiento, pero no nos adelantemos, continuamos acá donde estamos. Estábamos en que uno de los beneficios del arrepentimiento dice que genera vida. Les mencioné Ezequiel en su capítulo 18, 18 y su verso 32. Porque no quiero la muerte porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. Entonces, cuando uno se convierte, y eso es lo que nos trae el arrepentimiento, según ya lo hemos visto, una transformación en nuestra manera de pensar, y cuando nosotros tenemos un pensamiento diferente, basado en los pensamientos de Dios, nosotros venimos a tener un cambio en nuestra vida y por lo tanto nos trae el beneficio de tener vida, y no solo vida abundante acá en la tierra, sino vida eterna. También uno de los beneficios del arrepentimiento es que nos trae perdón de pecados, según Mateo 1:14 y Hechos 3,
39. Veamos Mateo 1, 1:14. Dice así. Perdón, estamos es Marcos, perdón. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Esto es lo que ya les había mencionado anteriormente en los versos de Lucas, donde Jesús predicaba sobre el arrepentimiento. Y aquí dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio, y todos los pecados son perdonados. Entonces ese es otro beneficio que nos trae el arrepentirnos. Yo creo que, y por eso les decía yo, es muy importante este tema del arrepentimiento, porque hemos ido viendo que nos trae un constante crecimiento en nuestra vida, el constantemente estar siendo renovados en nuestra manera de pensar. Otra de los beneficios y que puedo ver muy importante yo acá dice que provoca gozo en el cielo. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Eso lo podemos ver en Lucas en el capítulo 15 y el verso 7. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ese beneficio, cuando el pecador se arrepiente de todo su pecado, la Biblia, como ya les dije, dice que el Señor hace fiesta en los cielos. Algo que me llama la atención acá, que dice, por un pecador que se arrepiente, perdón, os digo que así habrá más gozo en el cielo que por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, cuando ya no necesita arrepentimiento el cristiano, y cuando llega a la estatura de justos, cuando la Biblia menciona a algunos varones suyos y los llamó justos, porque estos hombres tuvieron una constante evolución en su vida, y el Señor llegó a llamarlos justos. Cuando hablamos de la palabra justo, pues viene a nuestra mente Job. Nosotros sabemos todo el libro de Job, el proceso de la vida de Job, cómo este hombre tuvo que cruzar todo un desierto, toda una dificultad en su vida, y en ninguno de esos procesos Job renegó ni le trajo despropósitos al Señor. Entonces el Señor al final lo llama justo. Entonces porque Dios ve las cosas al final, ¿verdad? Como ya nosotros lo sabemos. Continuemos. El arrepentimiento, además de que nos trae todos los beneficios que ya vimos, bueno, tenemos otros beneficios que dice: a través de él recibimos el don del Espíritu Santo, según Hechos
Pues, eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2, verso 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es uno de los beneficios que nos trae el arrepentimiento. Es no solo que perdona nuestros pecados, sino que después de eso viene, como estamos en proceso, viene ya el Espíritu Santo y nos trae dones, eh, nos trae la unción, nos trae la llenura del Espíritu Santo, y así nosotros vamos a alcanzar todas las cosas, todos los beneficios, todas las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. Mire qué importante es el verdadero arrepentimiento en un cristiano y no solo un remordimiento donde nos sentimos mal por algo que cometimos, pero que al tiempo se nos olvida eh, lo que el Señor hizo en nuestra vida y volvemos a la vida anterior, dejando atrás y echando ahí sí que de menos o pisoteando la palabra del Señor, la sangre de Cristo. Entonces, otro beneficio que nos trae la- el arrepentimiento, dice que nos trae pleno conocimiento de la verdad. Según podemos verlo en segunda de Timoteo 2:25. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El arrepentirnos nos trae beneficios muy gloriosos de los que ya hemos visto, provoca, como les decía anteriormente, provoca gozo en el cielo, recibimos el Espíritu Santo y acá podemos ver que recibimos el conocimiento pleno de la verdad, porque cuando nosotros nos arrepentimos y ya hay un cambio de mente en nosotros constante en nuestra vida como cristianos, viene el Espíritu Santo y nos trae dones, nos trae sabiduría, nos trae revelación, nos trae ciencia y nos trae inteligencia, pero inteligencia que viene de Dios. Y todo esto nos lleva a un pleno conocimiento de la verdad, de la palabra del Señor. También podemos ver que el arrepentimiento es un arma poderosa. Eso lo, lo podemos ver en Salmos 51, el verso 17 me parece que es. Sí. Dice así, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo desprecia Dios. Tú, oh Dios, haz bien con tu benevolencia, acción, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agrandarán los sacrificios de justicia y holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerá becerros sobre tu altar. El arrepentimiento es un arma poderosa, es un arma que la podemos usar contra el enemigo, porque cuando hay un arrepentimiento genuino, un cambio de mente en nosotros, todo pensamiento negativo, humano, incluso diabólico, viene a ser rechazado en nosotros porque ya ha habido un cambio, un convertimiento, una transformación en nuestra manera de pensar. Ahora podemos ver la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Tenemos algunos casos en la Biblia de personajes que solo sintieron remordimiento. Podemos hablar de Judas, podemos hablar de Esaú, podemos hablar del faraón de Egipto.
el faraón de Egipto fue un personaje que endurecía su corazón. Y al final la Biblia dice que ya no más endureció su corazón, sino que Dios le endureció su corazón. ¿Por qué? Porque el faraón era un personaje que no se arrepintió, que solo sentía algún remordimiento, pero que al otro día ya cambiaba su manera de pensar y volvía a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, en contra del pueblo de Dios. Cuando nosotros vemos a este personaje Judas, podemos ver en Mateo capítulo 27, el verso 3, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentidas las 30 piezas de plata, y los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Cuando hay un arrepentimiento genuino, aquí dice se arrepintió, pero no fue un arrepentimiento genuino, no fue un cambio de manera de pensar, un cambio de mente en este personaje, sino que simplemente él sintió un remordimiento por lo que había hecho, pero que al final ese remordimiento lo llevó a la muerte. Entonces, ahí podemos ver nosotros que el remordimiento nos conduce a la muerte, más el arrepentimiento, ya hemos visto, nos conduce a la vida en la tierra abundante y al final la vida eterna con el Señor. Entonces, es ahí la importancia de un arrepentimiento, es ahí la diferencia entre arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que nos trae el Espíritu Santo y que nos va convirtiendo constantemente, y un remordimiento que solamente nos trae pesar o dolor por lo que hemos cometido. Veamos el otro personaje que les mencioné, que es Esaú. Veamos Hebreos, el capítulo 12, verso 16. Dice: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Es triste, es lamentable el ejemplo que vemos acá en este hombre que vendió su primogenitura. Nosotros tenemos que, la Biblia dice que nosotros somos primogénitos, y que esa primogenitura tenemos que cuidarla y no menospreciarla o menosvalorarla a tal punto de que por un pequeño placer en este mundo nosotros podamos vender esa primogenitura. Tenemos también ejemplos bíblicos de arrepentimiento y sus consecuencias. David, la Biblia dice que David cometió muchos pecados y que también tuvo un arrepentimiento genuino. Leamos segunda de Samuel, segunda de Samuel, el capítulo 12,
y verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Nosotros sabemos toda esa historia donde David le falló al Señor eh, deseando la mujer de su prójimo, y no solo eso, sino que fue más allá. Usted sabe toda la historia, pero algo que David tenía, que él se arrepentía, él reconocía su pecado y lo confesaba delante del Señor. Entonces, el arrepentimiento podríamos ver en este caso que también nos hace reconocer que fallamos, reconocer que pecamos, y una de las maneras de reconocer nuestro pecado es confesando nuestro pecado, porque eso es lo que hizo David. Él confesaba, él reconocía delante del Señor su pecado, y como ya vimos anteriormente, donde dice que un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, Dios no lo desprecia. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo genuino de arrepentimiento. Otro ejemplo genuino de arrepentimiento es el hijo pródigo. Eso lo podemos ver en Lucas, el capítulo 15. Ya vamos a ir concluyendo. Lucas capítulo 15 y verso 11. Dice, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y ahí nosotros sabemos toda esa historia. Si nosotros vemos todo ese pasaje, ahí podemos ver que el hijo pródigo pidió su herencia, fue y se la malgastó, la derrochó, hizo todo lo que quiso, pero que ya estando ahí reconoció su pecado y se arrepintió. Y un día decidió volver a la casa del padre arrepentido, y la Biblia dice que el padre lo recibió. La Biblia dice que el padre no lo despreció, sino que lo recibió. ¿Por qué? Porque aquel hijo pródigo había venido arrepentido, reconociendo su pecado, reconociendo sus faltas, sus errores, y deseando tener un cambio en su vida. Entonces, otro ejemplo de un verdadero arrepentimiento es el publicano, aquel personaje que nosotros podemos ver en el pasaje de Lucas, en el capítulo 18, el verso 9 al 14. Ahí podemos ver la historia de aquel que oraba y decía, habían 2 personajes, ¿verdad? Y decía, Señor, yo soy un pecador, no merezco tu misericordia, no merezco tu perdón, incluso no merezco ni estar acá. Y el otro que oraba y decía, mira, Señor, yo no soy como este publicano que le roba su dinero a la gente y que hace. Y usted sabe toda la historia. Usted puede leer ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 18. El otro personaje que nosotros vemos como ejemplo de un verdadero arrepentimiento y las consecuencias que esto nos trae, porque nosotros acá podemos ver las consecuencias del arrepentimiento en estos personajes. El hijo pródigo se arrepintió, y la consecuencia fue que el padre lo perdonó, lo recibió de nuevo en su casa y lo vistió, le puso calzado y le dio el lugar que había abandonado, se lo devolvió. El publicano, sabemos que en su oración el Señor escuchó la oración de aquel publicano y le fueron perdonados sus pecados. Ahora vemos la historia de Zaqueo.
Eso también lo vemos en Lucas, en Lucas, el capítulo 19 y verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Vea todo lo que pasó con el arrepentimiento de Zaqueo. El Señor entró a su casa y lo declaró hijo de Abraham. Lo reconoció y le dijo: la salvación ha llegado a tu casa. Entonces, es glorioso cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay un cambio de mente en nuestra vida, porque es ahí cuando Jesús entra en nuestra casa, trae salvación a nuestra casa, trae reconocimiento sobre nosotros, porque acá Él reconoció a Zaqueo como hijo de Abraham. La Biblia dice que si nosotros hacemos, si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham hacemos. Por esa razón Jesús mismo lo reconoció como hijo de Abraham en ese instante. Podemos ver el malhechor de la cruz también como un verdadero arrepentimiento. Nosotros sabemos esa historia y sabemos el beneficio que le trajo al malhechor de la cruz cuando Cristo estaba siendo crucificado. Sabemos nosotros que había uno que le dijo: mira, nosotros tenemos un justo pago por lo que hemos hecho, pero tú eres puro, tú eres limpio, tú no mereces estar ahí. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Miren qué arrepentimiento tan genuino, instantáneo en ese hombre, y el beneficio, porque Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el reino. Entonces, fue un beneficio glorioso para este hombre, aún en la cruz, aún en los últimos minutos de su vida. El hombre se arrepintió y pudo obtener la salvación, pero fue un arrepentimiento de verdad, un arrepentimiento genuino, un cambio de manera de pensar, y reconoció que había fallado y que necesitaba del Señor, que no solo él no podía, que reconoció en ese momento ese hombre que de aquel que tenía a la par suya dependía la salvación de su alma. Entonces, cuando llegamos a esa dimensión, arrebatamos las bendiciones del Señor. Impresionamos al Señor de tal manera que Él dice, como podemos ver en Zaqueo: miren, este hombre realmente es hijo de Abraham. Mismo Jesús reconociendo eh, el corazón de aquel hombre, que realmente, que verdaderamente había un arrepentimiento en su vida. El otro ejemplo que tenemos de un genuino arrepentimiento es el ejemplo de Pedro. Pedro fue un hombre cardíaco, un hombre que nosotros podemos ver en la Biblia la historia de Pedro y todo lo que Pedro hizo y todo lo que Pedro escribió y la dimensión a la que Pedro llegó, pero hubo un momento en el que Pedro le falló al Señor, pero fue tal el arrepentimiento de Pedro que el Señor lo bendijo de una manera sobrenatural. Eso lo podemos ver en Marcos, en Marcos capítulo 20, perdón, no es Marcos, perdón. Es Mateo capítulo 26, en su verso 75. Dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Ahí había un arrepentimiento genuino en Pedro. Ahí hubo un cambio en su manera de pensar. Ahí reconoció Pedro que realmente
había sido cobarde, si podemos decir, con el perdón de Pedro, ¿va? Porque había negado a Jesús. Pero hubo un cambio en él, en su manera de actuar, en su manera de pensar. Eh, Hubo un arrepentimiento verdadero en Pedro, a tal punto que Dios lo bendijo, como nosotros ya sabemos, a todo lo largo de la historia de la vida de Pedro. Entonces, acá nosotros podemos ver, hermanos, en esta hora, que, que el arrepentirse no solamente es, como les decía al principio, eh, un cambio de pensamiento. O sea, eh, ¿cómo les digo? Un cambio de dejar de hacer lo que hicimos, eh, pero solo un momento, y después volvemos a caer en lo mismo. Entonces, no, el arrepentimiento lleva consigo muchas cosas. Es un cambio en nuestra vida. Es un cambio total en todo nuestro ser integral. Necesitamos tener un cambio de mente para que los pensamientos nuestros se parezcan a los pensamientos del Señor. Entonces necesitamos tener un genuino arrepentimiento en nuestras vidas para poder así nosotros alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Llegar a la estatura del varón perfecto, llegar al crecimiento, al pleno y al conocimiento pleno de la palabra del Señor. Y así nosotros vamos a lograr impresionar a Dios con nuestro verdadero arrepentimiento y arrancarle las bendiciones que el Señor quiere darnos constantemente. Y no solo a nosotros, sino que a toda nuestra familia y aún a toda nuestra descendencia. Cuando hay un cambio en nuestra vida, en nuestro ser integral, todo lo que está alrededor de nosotros cambia, se transforma y es alcanzada nuestras generaciones, a tal punto que la Biblia dice que Dios bendice hasta 1000 generaciones. Entonces, cuando nosotros obtenemos un verdadero arrepentimiento en nuestra vida y estamos en un constante crecimiento, estamos en evolución constante delante del Señor, vamos a tener todo lo que acá ya podemos ver en este tema del arrepentimiento. Entonces, en esta hora, yo quiero darle las gracias al Señor por la oportunidad que se me ha cedido de poder exponer este tema tan precioso de la palabra del Señor, que trae a nuestras vidas un crecimiento, trae a nuestras vidas una bendición gloriosa. El arrepentirse, el tener un cambio en nuestra manera de pensar, va a hacer que nosotros podamos caminar en los caminos del Señor. Entonces, en esta hora yo quiero orar y pedirle al Señor que nos bendiga a todos, que lo bendiga a usted ahí en su casa y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre sus vidas, que el Espíritu de Elías los cubra y que en medio de toda prueba, en medio de toda dificultad, en medio de todo desierto, cuando nuestra mente viene a ser renovada, cuando nuestros pensamientos vienen a ser cambiados, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, no vamos a tener ningún temor, porque la palabra en nosotros va a traer bendición
sobre nuestras vidas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo te vengo dando las gracias por la bendición tan grande que se me ha sido dada de poder exponer tu palabra. Yo suplico que tú bendigas, Señor, la vida de mis hermanos ahí en sus hogares, que tú bendigas los matrimonios, las familias, que tú bendigas a los niños, a los jóvenes, a toda la familia completa, Señor. Yo declaro bendición sobre sus vidas. Bendice a nuestros pastores, Señor, que la bendición tuya venga sobre sus vidas. Bendice al apóstol, Señor, donde quiera que esté. Enviamos una palabra de bendición hasta su vida, a su familia y a toda la red de ministerios Ebenezer. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén.